¿por qué debo hacer pruebas? Y muchos se cuestionarán porque muchos confían en sí mismos y es bueno confiar en sí mismo, pero hasta cierto punto. Si yo soy desarrollador, por ejemplo, yo puedo decir, pero ¿por qué debo hacer pruebas si yo sé que yo programo bien? O yo como tester digo, ese cambio no merita pruebas de pronto porque yo confío en mi compañero, yo sé que él programa bien, entonces, ¿por qué debo hacer pruebas? Para hacer una reflexión sobre eso, me gusta siempre usar una historia que cuenta precisamente Robert C. Martin, que es uno de los gurús del desarrollo de software. Y él cuenta que por allá en el año de 1979 era el ingeniero responsable de un software que controlaba un sistema. Este sistema le hacía, digámoslo así, que un escaneo de más de 100.000 líneas telefónicas o más, ¿no? Y el objetivo de este software era, de alguna forma, testear ese sistema y encontrar y a la vez reparar fallos. O encontrar los fallos para notificar al soporte técnico y que el soporte técnico reparara los fallos. En 1979 esto era vital. ¿Por qué? Porque las compañías telefónicas ponían los precios o podían fijar los precios dependiendo de la calidad. Entonces, como la calidad es subjetiva, entonces tenían que cuantificarse. Entonces, entre menor llamada de quejas de los usuarios, ese servicio tenía mayor calidad. Y a mayor calidad, la compañía podía fijar mejores precios. Entonces, yo creo que ya queda claro la importancia de este sistema. Si este sistema no detectaba fallos antes que los detectara el mismo usuario, el usuario se iba a terminar quejando. Y si se quejaba, la empresa no podía fijar buenos precios o precios altos. ¿Por qué? Porque era de mala calidad. ¿Qué ocurrió? Que le solicitaron a él que enviara una nueva versión de este sistema. En esta nueva versión, pues, se hacían correcciones y se agregaban un par de nuevas funcionalidades. Y pasa lo que pasa en todo proyecto de software, que se definen fechas, ¿no? Para tal día necesitamos salir a la producción. Yo creo que todos han escuchado eso, sí o sí, como sea, no podemos no salir, etcétera, etcétera. Y eso, miren, pasaba en 1979 y sigue pasando a hoy. ¿Qué ocurrió? Perfecto. Él fue y por cumplir con la fecha, que creo que eso se le debe hacer común a muchos, entregó el software. Pero días después, la rutina nocturna no se había completado. Es decir, este sistema corría en las noches, generaba un reporte y al otro día, bien temprano, se analizaba el reporte y si se encontraban fallos, los técnicos tenían que ir a solucionarlo rápidamente para que los usuarios no lo detectaran o no se dieran cuenta. Como les mencionaba, 2 días después eso no funcionó. ¿Qué ocurrió? Que les tocó volver a usar la versión antigua del software. Ahora quizás es muy sencillo por todo esto de DevOps, la automatización, que todo está en la nube, que es sencillo de alguna forma reversar cambios, devolver un despliegue y cambiar de versión. Eso hoy en día de cierta forma es fácil, es rápido, cuestión de minutos, por mucho 1 hora o un par de horas, pero en 1979 esto no era así. Entonces, al final, volver a una versión era cuestión de días. ¿Y por qué crees que ocurrió esto? Porque Robert C. Martin no hizo las pruebas o no hizo las suficientes pruebas. ¿Por qué? Porque se confió. Y esto, lastimosamente, es un acto de irresponsabilidad que a veces nosotros cometemos por quedar bien nosotros mismos. ¿Por qué quedar bien nosotros mismos? Porque ya teníamos una fecha pactada y somos terribles diciendo que no, y más si es a un superior. Y los superiores, si hay alguien aquí también con cargos altos, a veces tampoco soportan un no, a pesar de que ese no los pueda salvar. ¿Por qué? Porque si continuamos con la historia, pues él quiso quedar bien, por eso omitió las pruebas para cumplir con la fecha y él no pensó ni en el cliente ni en su jefe. Obviamente los clientes detectaron fallas y empezaron a llamar como locos porque no les servían las líneas telefónicas. ¿Y a quién recaía o a quién presionaban para que esto se arreglara? Al jefe de él. Y cuenta la historia de que pues, era más sencillo decir que no al comienzo, ¿cierto? Y tardar un par de días que todo el problema que se desencadenó por cumplir con una fecha. Entonces, lo primero en el desarrollo de software y que creo que es digamos, la reflexión acá, que lo primero es no hacer daño. Nosotros como desarrolladores, y cuando hablo de desarrolladores, no me
refiero a los programadores, sino a todo el involucrado en el desarrollo de software, o sea, todos tenemos un gran poder y el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es así, muy cierto esa frase. Imagínense que nosotros trabajamos en una aplicación bancaria, no hacemos las pruebas, ¿qué puede ocurrir? Que la empresa, que el banco, que la entidad financiera, etcétera, puede perder miles y miles de millones de dólares, de pesos, de la moneda que quieran. Bueno, eso es material. Ahora algo peor. Imagínense que trabajan en una empresa, es del sector de la salud, no sé, alguna aplicación que controla un sistema que administra algún medicamento, insulina, etcétera, etcétera, no sé, algún medicamento. ¿Qué pasa si no se le hacen las pruebas suficientes y genera una sobredosis y mueren personas? Entonces, al construir software, obviamente hay de todo tipo. Hay software que es muy trivial, hay software que si falla no le hace daño a nadie, pero hay otro que sí. Entonces, por eso es el mensaje. Lo primero es no hacer daño. Por eso tenemos que ser muy profesionales. Y la profesionalidad implica asumir responsabilidades. Es responsabilidad de nosotros aprender también a decir no.